Buenas noches a todos. Es un honor dar inicio a este webinar denominado La tutoría en la formación integral del universitario, que está organizado por el Diplomado de Tutoría Universitaria. Agradecemos a todos por su presencia y permítame presentarle a nuestra distinguida ponente, quien nos guiará a lo largo de este enriquecedor evento, la magíster Perla Niquén, psicóloga con experiencia en la formación académica, personal, social y profesional del estudiante desde la acción tutorial y docente. Además, cuenta con una maestría en educación con mención en docencia e investigación en educación superior por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Antes de darle el pase a nuestro ponente, quiero recordarles a todos nuestros participantes que pueden realizar sus preguntas o consultas por medio del chat después de la ponencia. Sin más demora, demos la bienvenida a nuestra experta. Adelante, magíster. Bien, buenas tardes, buenas noches, Claudia, buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces con este tema tan importante sobre la tutoría universitaria y vamos a justificar por qué razón tiene la importancia que tiene en este momento. Vamos a poner nuestra presentación que nos va a permitir como guía en estos minutos que vamos a estar juntos. Eh, y ustedes pues vayan a su vez formulando las preguntas que consideren necesarias. El tema entonces es la tutoría en la formación integral del universitario, ¿no? En principio tenemos nosotros la ley universitaria en nuestro país, la 30220, que nos dice en el artículo 87, en el inciso 5, en este artículo se destaca la importancia de brindar a los estudiantes precisamente una tutoría para orientarlos en su desarrollo profesional y o académico, y considera que la tutoría es un proceso transversal durante toda la formación que facilita la adaptación del alumno a la vida universitaria y que además permite la proyección del estudiante y obviamente el logro de su adaptación a la vida profesional. De la misma forma, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, establece que la tutoría universitaria es un componente fundamental del proceso educativo en las instituciones de educación superior y señala que debe ser parte del sistema de bienestar universitario y tiene como objetivo acompañar a los estudiantes en su desarrollo académico, personal y profesional. Eh, en este contexto de leyes y además de una tutoría que ya se asienta en las instituciones de educación superior como un programa indispensable, obligatorio, ¿no? ¿Cómo conceptualizamos a este proceso? Es una atención personalizada y comprometida del tutor en relación con el estudiante, y su función es orientar, guiar, informar y formarlo en los diferentes momentos de su trayectoria. Pero nos dice algo fundamental, ¿no? Este rol del tutor puede, si es un rol de calidad, oportuno, en relación al acompañamiento que estamos describiendo y que se realiza con un estudiante durante toda su formación, hace una gran diferencia en la vida académica y personal de los estudiantes. O sea, que está comprobado que si un acompañamiento tutorial es efectivo, realmente tiene los resultados que se esperan lograr tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo académico de los estudiantes. Y esta tutoría se ha instalado como una realidad, pero ¿por qué se justifica? Primero, por la existencia de problemas educativos similares y de interés común en las instituciones de educación superior, porque hablamos de una población que tienen una edad aproximada, ¿verdad? Entre 16 y 24 años, 25 años de edad, ¿no? Entonces, es una población joven y que obviamente por las características de la fase que atraviesan, los factores de riesgo que también son comunes, pues existen problemas que van a ser similares en los estudiantes universitarios. Además, también hay demandas de inclusión e igualdad que apelan a la función democratizadora de las universidades. Entonces, necesitamos, de acuerdo a las características de nuestra población, este proceso de acompañamiento, definitivamente que lo necesitamos. Por ello, las políticas nacionales están apuntando a asegurar que este acompañamiento de tutoría se dé en las instituciones de educación superior y que estén a cargo, obviamente, de tutores que sean profesionales de calidad académica, profesional,
y sobre todo la calidad que implica el desarrollo de habilidades socioemocionales que le permitan tener ese vínculo con los tutorados. Entonces, esta tutoría tiene todo un proceso durante toda la formación, ¿no? Todo este proceso formativo, desde los primeros ciclos hasta los últimos, la tutoría va cambiando de escenario, va cambiando de población por la edad y además también de contexto, ¿verdad? Esta tutoría inicial, cuando los estudiantes universitarios recién ingresan a una universidad y se encuentran con una gran diferencia entre lo que era la vida escolar y es la vida universitaria, en una gran diferencia entre cómo rendían sus exámenes, en cómo era la exigencia en el colegio, y muchas veces no se esperan que la exigencia en la universidad sea distinta, no se esperaban un cambio como el que viven, y a algunos los puede ir desanimando, los puede ir preocupando mucho, les puede ir generando estrés académico, el pensamiento de que no van a poder continuar avanzando en los estudios. Entonces, ¿qué requieren? Un acompañamiento tutorial para generarles una manera distinta de pensar acerca de este primer proceso que no será fácil. Muchos estudiantes por ejemplo, de los que vienen a estudiar a Lima, no son de aquí, vienen de otras regiones, con otras culturas, y vienen a insertarse en una comunidad, en una sociedad completamente distinta. Y obviamente la familia los acompaña en los primeros días, ¿no? Pero luego viven solos. Entonces, miren el cambio abrupto que pueden tener en sus vidas cuando los valores, el sistema cultural cambia, se insertan en una sociedad compleja como es Lima, y la vida solo implica una responsabilidad bastante grande de autocuidado, además de manejo de la economía. Entonces, obviamente que van a requerir un acompañamiento que les permita orientarles, que les permita generarles una perspectiva que no es la de ya no quiero estudiar, que no es la opción la deserción, sino cómo me adapto, qué tengo que aprender para yo introducirme en este medio, en este contexto universitario. Luego tenemos esta tutoría de seguimiento, ¿verdad? Ya digamos en este proceso de formación media, tercero, cuarto, quinto, sexto ciclos, donde se fortalece el desarrollo de las competencias profesionales, las habilidades socioemocionales o blandas, cómo van manejando, aprendiendo a manejar la ansiedad, el estrés, por ejemplo. Y en los últimos ciclos, obviamente, es el desarrollo de competencias profesionales que se asientan con las prácticas profesionales, ¿no? El aprendizaje de los idiomas, la elaboración de la investigación, la empleabilidad, es decir, estoy ya a un paso de determinar cuáles son las perspectivas del mercado laboral, cómo me inserto al mercado laboral, cómo voy a afrontar las frustraciones de este mercado laboral, cuáles son los mejores caminos, a veces hasta la forma de cómo elaboro un CV, un currículo, por ejemplo, una hoja de vida, va a ser definitiva para aquel empleador a quien va a llegar toda esa información, o si voy a iniciar un emprendimiento, qué aspectos yo debo considerar. Entonces, es una formación durante todo el proceso, pero cada una de las fases tiene su particularidad, obviamente porque va a depender, los primeros ciclos se están iniciando, los ciclos intermedios se están asentando las competencias, y en los ciclos ya superiores, octavo, noveno, décimo ciclo, ya a un paso de ese mercado laboral que puede ser exigente, ¿no? Competitivo, necesitamos que se hayan consolidado estas competencias que el perfil de egreso nos demanda, ¿no? Y por tanto, por eso tenemos una tutoría inicial de seguimiento y de egreso en las dimensiones personal, social, académica y de desarrollo profesional. Entonces, esta tutoría es fundamental, decíamos nosotros, porque tenemos que justificar que exista realmente y que se fortalezca cada vez más la tutoría como programa indispensable en la formación de los estudiantes, porque existe una carga académica, un alto volumen de tareas, de exigencias que va a generar estrés, ansiedad y que obviamente puede afectar su rendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes no tienen las habilidades necesarias para el nivel universitario,
y entonces pueden sentirse abrumados, ¿verdad? Pueden sentirse poco eficaces, sentir que no van a durar mucho tiempo. Y está demostrado también por investigaciones que cuando el estudiante deja de creer en sí mismo, deja de creer en sus capacidades, pues obviamente esto también va a impactar negativamente en su desempeño. Porque también existen dificultades en el aprendizaje, problemas que no son diagnosticados, por ejemplo, una dislexia, y no porque el tutor vaya a atender o vaya a intervenir con algún tipo de terapia de aprendizaje, sino porque tiene que saber sí detectar, ¿verdad? O vincularse con los estudiantes para eh, identificar ciertos problemas que a veces los estudiantes, por vergüenza, por temor al prejuicio, esconden, y entonces un tutor que se vincula adecuadamente puede identificar, puede derivar al estudiante a otros servicios donde le van a dar el apoyo necesario. Entonces, estos factores nos hacen preguntarnos, pues, ¿qué haría un tutor? Un acompañamiento. Imagínense de no existir un tutor, entonces a veces es muy difícil para el estudiante, ¿no? Ustedes saben que la educación básica, el acompañamiento de los adultos va cambiando, ¿no? En el nivel inicial los padres están muy atentos, en el nivel primario están atentos, pero ya hay menos cantidad de padres. En el nivel secundario hay muchos menos que asisten a las escuelas. En el nivel universitario ya están convencidos que no necesitan a nadie, que son autónomos absolutamente. Y obviamente que van a ganar autonomía, pero todavía necesitan ser acompañados, ¿no? Necesitan ser acompañados en un contexto de independencia, sí, pero necesitan acompañamiento porque tienen un perfil y hay características y hay factores de riesgo que hay que saber atender oportunamente. Porque también hay factores socioemocionales, ¿no? La presión por cumplir con expectativas académicas y sociales también puede generar niveles de ansiedad, mucha presión, entonces empiezan a compararse con otros compañeros, ¿no? Con otros estudiantes, y si no hay una autoeficacia, una percepción de que son eficaces, va a ser muy dolorosa su estadía, su permanencia, porque la comparación va a ser continua. Y también pueden haber, pues, falta de conexiones sociales que puede contribuir al sentimiento de soledad y de depresión. Entonces, ¿qué hace un tutor? Pues forma redes, genera vínculos, se hacen talleres, por ejemplo, aprende a vivir solo. Es un taller que se da mucho en la universidad y es justamente para eso, para cómo el vivir solo es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de gestionar las emociones y saber qué hacer en esos momentos. Y además también aprender a pedir ayuda y apoyo en el momento que lo necesitas. Todas habilidades que me van a servir para toda la vida. Obviamente me sirven para ese momento de aprendizaje, ese momento de necesidad, pero son habilidades esenciales que definitivamente van a cambiar la perspectiva de mi vida y me van a aprender y voy a aprender a ser un ser humano con competencias socioemocionales que van a impactar favorablemente en todo lo que haga. Los factores personales, ¿verdad? Cuando además tienen dificultades para organizar el tiempo y las prioridades pueden llevar a una mala gestión del estudio, cuánta procrastinación puede haber, la falta de confianza en uno mismo puede influir en la participación en clase, ¿no? Cuántos temores pueden haber, no solamente los estudiantes de pregrado, también puede ser en lo de posgrado. ¿Por qué? Porque tenemos ya patrones, traemos creencias, traemos formas de pensar que van a generar un impacto en nuestro desempeño, nos van a inhibir determinadas conductas por miedo a equivocarnos. Entonces, un tutor, repito, no necesariamente es un psicólogo, es un tutor que vincula adecuadamente con el estudiante, que por ese vínculo identifica problemas, deriva situaciones, promueve un pensamiento más objetivo, más racional, que le permita al estudiante comprender qué es lo que sucede y vaya generando la perspectiva, el pensamiento diferente con respecto a la situación que vive. La presión por obtener calificaciones altas también, ¿no? También a veces hay mucho sufrimiento. A veces pensamos que los estudiantes con nivel académico alto, pues ya están fuera de riesgo. A veces son estudiantes que pueden tener en cualquier institución educativa niveles de riesgo emocional alto, porque a veces justamente viven ese miedo al fracaso con mucha intensidad. Y eso obviamente altera otros aspectos de su vida.
O también los factores financieros, ¿verdad? Preocupaciones sobre la financiación de los estudios pueden causar estrés y distraer las responsabilidades académicas. Trabajar mientras se estudia, si voy a hacerlo, soy consciente de qué aspectos. Tomo decisiones informadas que me hacen responsable, porque de lo contrario podría caer en una formación mediocre, ¿no? O en un cansancio que vaya generando problemas de salud que a la vez pues van a impactar en mi rendimiento académico. Todo es un círculo y un ciclo que va alimentándose negativamente entre uno u otro factor por decisiones. Algunas veces pues obviamente son decisiones que no puedo cambiar porque es indispensable que se trabaje y tenemos a veces estudiantes que trabajan y estudian y la verdad es que uno va observando que algunos de ellos es un esfuerzo muy grande el que hacen y luchan por cuidarse en esas situaciones, pero a otros les es muy difícil. Entonces necesitamos que haya alguien que los ayude a regularse, que los ayude a encontrar el balance para que esta situación no termine afectando su salud. O factores del contexto, ¿verdad? ¿Cuántos vienen de un entorno familiar que es disfuncional? No tienen apoyo emocional, lo que puede aumentar su sentimiento de sentirse desprotegidos o vulnerables y necesitan adaptarse a un nuevo entorno, como venir, como decíamos unos minutos antes, a una nueva ciudad, y esto puede ser desafiante. ¿Cuántos estudiantes que vienen a Lima y en sus primeras lamentables experiencias en Lima resulta que terminaron robándoles, engañándolos, y algunos de ellos dicen, ya se fue mi sueño de estudiar, yo no quiero estar aquí, no sé si gané beca, no quiero o no gané beca, yo me voy porque no puedo, el miedo es muy grande. Necesitamos una persona que lo oriente porque está dejando mucho, es un altísimo costo para la vida de esta persona, el que obviamente una situación que es lamentable, ¿no? Que no debió pasar, pero que muchas veces con la prevención, el autocuidado, el estudiante puede aprender a saber en qué lugares estar, hasta qué horas, cuáles son las personas, porque este tipo de engaño es bastante estratégico de parte de estas personas que tienden a engañarlos, a robarles, ¿no? Es un hombre, es una mujer embarazada, son situaciones que a este estudiante que viene con esta inocencia, que no cree que alguien lo va a engañar de esa forma, van generando un sentimiento de ayúdame, tú puedes hacerlo. Y a veces van cayendo en ese tipo de redes y terminan siendo estafados o engañados. Así que también necesitamos un adulto que le ayude a mirar con objetividad, a identificar situaciones de riesgo, de peligro, a prevenir determinados lugares, horas, personas. No es que queremos crearle un miedo irracional y que va a tenerle miedo a todo, pero sí hay autocuidado, hay prevención y sobre todo que el miedo no lleve al alumno a dejar los sueños, los proyectos de vida, cuando es una situación que puede tener un manejo distinto. Y tenemos también que tener tutores que aprendan a identificar quiénes son, con quiénes estamos trabajando. Esta generación Z que abarca a personas nacidas justamente entre los años 90 hasta aproximadamente 2010, conocer algunas características que tienen, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas características? Son jóvenes más conscientes de los problemas de salud mental, por ejemplo, lo dicen los estudios en comparación con generaciones anteriores, pero son más propensos a experimentar ansiedad y depresión. ¿Por qué? Por la presión académica, la incertidumbre económica o el uso excesivo de redes sociales. Y también son proclives a experimentar estrés y soledad, porque a pesar de estar muy conectados con redes, ¿no? Que además los distrae muchísimo. Muchos de ellos reportan sentimientos de soledad y aislamiento, y se cree que esto puede deberse a lo superficial de las interacciones en redes sociales, ¿verdad? Entonces, esta ausencia de conciencia de lo que son realmente las redes sociales. No son amigos, no hay vínculo de sentimientos, ¿verdad? No hay un sustento de experiencias mutuas, entonces hay que enseñar a ver la realidad tal como es.
O el uso intensivo de redes sociales también tiene efectos sobre la autoimagen y regulación emocional. El pasar mucho tiempo en estas plataformas como Instagram, TikTok, puede hacer que se compare negativamente y eso afectar su autoestima, ¿no? ¿Cuántos likes me dio? ¿Cuántos me miraron? ¿Cuántos no lo hicieron? ¿Cuántas críticas tengo? Y vemos pues también que las personas en estos contextos pueden hacer críticas muy duras, ¿no? Absolutamente ausentes de compasión por los demás. Bueno, entonces, y también pues, se puede generar esta dependencia de la validación externa. Muchos jóvenes reportan sentir la necesidad de obtener me gusta y esto influir en su autovaloración. Entonces, ¿cuánto me valoro? ¿Cuánto reconocimiento tengo en las redes sociales? ¿Cuántos me vieron? ¿Cuántos me aprobaron? ¿A cuántos les gustó? Y esto puede llegar a tener una importancia tan grande en sus vidas que va generando justamente cuando no se obtiene un sentimiento de no ser tan valioso, de no ser tan importante, y esto generar emociones crónicas de frustración, de desagrado, de poca valoración, ¿verdad? O la preferencia por interacciones virtuales que también se da y desafíos para las relaciones interpersonales. Entonces, se prefiere la comunicación en línea, ¿no? En lugar de la comunicación cara a cara. ¿Y esto en qué afecta? En competencias reales, en desempeños reales que pueden afectar sus habilidades para realmente resolver conflictos y realmente convivir. Cuando convivimos, tenemos que aprender a tolerar al otro, a tolerar o a ser comunicativos de manera asertiva, decirles que no nos gusta, tolerar si es necesario hacerlo, ¿verdad? Entonces es un aprendizaje o a irme de una situación si no la considero favorable, si no contribuye a mi bienestar o de repente ceder si es necesario. Todo eso son, todas esas son habilidades. Entonces, esta capacidad de tolerar, de comprender, de ser empático, yo tengo que vivirlas en la realidad de esta interrelación cara a cara, de manera directa, pero debido a la dependencia en la tecnología, podría tener menos oportunidades para hacerlo. Y eso dificultar la capacidad para formar conexiones profundas, ¿verdad? La capacidad de resolver conflictos, ¿no? Sobre todo de comprender. Y si yo no logro desarrollar esas habilidades para esa interrelación frente a frente con la persona, entonces, y creo que tengo mucha habilidad porque tengo muchos likes y muchas personas me siguen, créanme que muchas veces he visto personas con un sufrimiento enorme, entonces pueden tener muchos likes, muchos seguidores, y el sufrimiento de por qué no se logra siempre, cómo mantengo esa cantidad de personas que me siguen, que terminan siendo un desarrollo personal muy precario, un gran sufrimiento que se vuelve crónico, una ansiedad que también va viviendo y conviviendo y por lo tanto van haciéndose una vida infeliz. Repetimos, no decimos que los tutores sean psicólogos, algunos lo son, algunos no, pero un tutor puede vincular para aclarar el panorama, para enseñarle a mirar diferentes perspectivas a los estudiantes. Si este tutor está capacitado para hacerlo, pues sí, puedo ayudarlo a romper esquemas que son negativos para su bienestar, lo puedo hacer. Tengo que tener una preparación y ser muy consciente de la preparación que necesito, porque la preparación que necesito para acompañar a otro ser humano es muy importante y tengo que ser responsable de mi propia preparación y además tengo que aprender a cuestionarme, a mirarme, a entender que yo también traigo conductas que pueden hacer, que no pueden ser beneficiosas, que tal vez no contribuyan para la formación de otros. Así que también tiene que haber un mirarse uno desde lo que soy, desde lo que entrego a los demás, desde la forma como convivo, desde mis fortalezas y mis debilidades, hacer un análisis reflexivo sobre mí para empezar a aprender, porque no es cuestión de aplicar estrategias, que me den estrategias, sino que esto sea auténtico y es auténtico cuando nace de un tutor que tiene esta calidad de ser humano. Capacidad para el cambio, ¿verdad? Bueno, en capacidad para el cambio están acostumbrados a la rápida evolución del entorno tecnológico, lo que les permite adaptarse mejor a cambios inesperados y nuevas circunstancias, ¿no? Eso sí, obviamente, lo hacen bastante bien. Además, también
hay una preferencia de aprendizaje y trabajo. Prefieren métodos de aprendizaje autónomo, como el uso de tutoriales, que los entienden muy bien. Además, no solo buscan empleos bien remunerados, sino que trabajo que le ofrezca un sentido de propósito y que estén alineados con sus valores personales, ¿no? Entonces, realmente es una generación bastante interesante por estas características, pero miren lo que nos dice acá. Esta generación Z muestra un perfil socioemocional complejo, donde su conexión con la tecnología, su apertura hacia la diversidad y su sensibilidad hacia los problemas sociales van de la mano con desafíos importantes en cuanto a salud mental y habilidades interpersonales. Aunque tienen un alto potencial para adaptarse y prosperar en un mundo tecnológico, eso lo sabemos, también es fundamental que reciban apoyo en áreas como la regulación emocional, la construcción de relaciones sociales sólidas y el equilibrio en el uso de la tecnología. ¿No son estas realmente aspectos indispensables, fundamentales para el bienestar de la persona? Pues obviamente lo son. Y necesitan recibir apoyo en estos aspectos. Así que ese apoyo, justamente repetimos, lo da un programa de tutoría que está adecuadamente estructurado, que abarca el desarrollo de todo el proceso durante la trayectoria universitaria y además se brinda sin excepción a todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque todos necesitan, nuestros estudiantes, desarrollar lo que se llama el aprendizaje autorregulado, que es un proceso entre la autorreflexión y la acción, donde el estudiante monitorea, evalúa su propio aprendizaje, ¿no? Y por tanto tiene un mejor rendimiento académico. Pero esto no es solamente pues de que sepa que es importante, yo le digo, hay que hacer un plan, hay que estructurarlo, síguelo, no. Autorregular el aprendizaje implica todo un contexto, toda una serie de competencias fundamentales que tiene que ver el estudiante, que tiene que fortalecer el estudiante. Así que no es cuestión de enseñarle cómo hacer un plan. Miren, por ejemplo, una de ellas es manejar el estrés. Obviamente, acá inclusive pues hay técnicas importantes porque a veces se cree que el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad implica que la pastilla milagrosa, la pastilla perfecta que me va a permitir estar más tranquilo. No, ¿cuál es mi cuidado del sueño diario? ¿Cuánto tiempo descanso? ¿Cuánto tiempo la procrastinación no me deja descansar luego lo suficiente porque necesito el tiempo que desperdicié procrastinando en luego avanzar las tareas y las tareas se me hacen tediosas porque ya no tengo el tiempo suficiente? ¿Cómo aprendo a manejar mi estrés? Obviamente los tutores no trabajan solos, trabajan con departamentos de consejería, de bienestar del educando, ¿no? Entonces estamos hablando de que estamos vinculando con otras áreas de este sistema universitario. Entonces, pero es importantísimo cómo manejo el estrés, cuando mis ideas, estas ideas que van rumiando en mi mente, las puedo gestionar mis emociones para manejar ese estrés. ¿Cuál es mi percepción de autoeficacia? ¿Cómo me percibo? ¿Qué tan capaz? De repente soy una persona muy capaz, pero no tengo la menor idea de que soy porque no identifico mis fortalezas. ¿Cuál es la percepción que tengo de mi propia eficacia? Y es fundamental, porque depende de ella. Claudio, ¿levantaste la mano? Sí, disculpe, doctor. Disculpe, magister. Fue un Ah, error mío. yo no, no Disculpe. te preocupes, Mm. pensaba que me querías preguntar algo, no hay problema. Percepción de autoeficacia, ¿verdad? También saber qué es y cómo, claro, por qué ejecutar un plan, ¿no? Para el aprendizaje, por qué tengo que tener mis objetivos, mis horarios, ¿no? Llevar una vida organizada, porque si no llevo una vida organizada, mi estrés va en aumento y obviamente cómo lo manejo con mi desorganización. ¿Cómo mejoro mi estilo de vida? ¿Qué también me alimento? ¿Qué también me alimento? ¿No? Como repetimos, qué tanto mi descanso, mi sueño es de calidad, hago ejercicio, no lo hago. Y esto pues obviamente un tutor pues tiene que simplemente con darle información clara sobre la neurociencia y lo que ella nos dice que hace con nuestro cerebro el ejercicio físico o lo que la meditación o el mindfulness hace con nuestro cerebro y cómo nos va permitiendo una mejor cognición, una mejor concentración, una memoria que nos permite guardar información
de manera significativa. Entonces, esa organización del tiempo es fundamental para este proyecto de vida que tengo. No se trata de mirar las cosas aisladas, sino mirarlas en conjunto. ¿Por qué? Porque estamos justamente mirando el perfil de egreso. La universidad debe obtener retroalimentación sobre demandas que el medio impone a los egresados en cuanto a capacidades y atributos esperados de estos y a los factores que condicionan el éxito profesional. Entonces, yo tengo que mirar mi perfil de egreso. Yo tengo que mirar mi perfil de egreso, ¿verdad? Eso lo tengo que tener claro, lo tengo que tener claro como tutor, lo tengo que tener claro como docente en general, el estudiante tiene que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque existe un perfil ideal del empleador. El empleador también va a tener sus expectativas, también espera competencias. Y si yo no he formado al estudiante para que se ajuste, desarrolle las competencias de perfil de egreso, lo voy a dejar en una sociedad que va a demandar competencias que no ha construido. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en ese momento con ese estudiante inseguro en un medio demandante? Si no he logrado formarlo en ese perfil de egreso que mi facultad dice que lo va a formar. Entonces, qué injusto es para un estudiante que salga a un mercado laboral donde justamente van a esperar competencias desarrolladas en ellos, en ellas, y que no han logrado fortalecer durante la formación universitaria. El liderazgo, el trabajar en equipo que es tan valorado actualmente, las tecnologías para la comunicación, el ser asertivo, proactivo, la gestión estratégica, la planeación, el sentido de urgencia, una segunda lengua. Entonces, obviamente, necesitamos nosotros fortalecer estos aspectos durante la formación y no dejar a un estudiante desamparado ante demandas que no va a lograr satisfacer. El egresado también tiene expectativas, un sueldo competitivo, empleo acorde a los estudios, crecimiento laboral, reconocimiento, oportunidad de carrera laboral, pero si no ofrece las competencias esperadas, tampoco va a cumplir sus expectativas como egresado. Entonces, ¿qué habilidades deberá ofrecer y qué necesitamos hacer para que logre ofrecer esas habilidades a ese medio social que se las va a demandar? Pues justamente ahí viene la importancia de la tutoría en el contexto universitario, con este papel relevante de un tutor concebido en función de las necesidades del estudiante universitario, no solo en el aspecto académico, sino en la incorporación de elementos que comprendan aspectos personales, sociales y profesionales. En estas dimensiones de la tutoría, la académica, como el desarrollo de los hábitos de estudio, la resolución de problemas, la producción de textos, la comprensión lectora, etcétera. Personal y emocional, como cómo gestionas el estrés, cuánto te conoces, la inteligencia emocional, la social, como el trabajo en equipo, el liderazgo, la responsabilidad social o la vocacional y profesional, como la orientación de carrera, la preparación para el mercado laboral. ¿Por qué? Porque tenemos factores de riesgo y los factores de riesgo son reales. Hemos dicho ya, el estrés académico, los problemas de salud mental, que es que si es que no, ya tenemos trastornos de salud mental en las instituciones, los hay. Y muchas veces el estudiante los trata de esconder. Y cuando lo que tendríamos que enseñar es a más bien hacer, compartir una información, obviamente lo hace por mucho miedo, a compartir una información para que esta información se conozca, para que haya un diagnóstico formal para ese estudiante, porque imagínense vivir en soledad, escondiendo una verdad que no sabe cómo manejar una situación. Bueno, pero también tenemos problemas de salud mental que no son trastornos, pero son factores de riesgo si el estrés académico es crónico, ¿verdad? La inseguridad económica es un factor de riesgo ¿para qué? Para la deserción, obviamente, o para un estudiante que va perdiendo la capacidad de aprender porque su nivel de salud no es el mismo, no se lo permite. El aislamiento social, la dificultad de adaptación, los problemas de salud física, las conductas de riesgo, el incremento en la diversidad estudiantil, la evolución del mercado laboral tan rápido y tan exigente, ¿verdad? Entonces, mostrar, ahí dice, nuestra vulnerabilidad es normal. Dejemos de esconder lo que sentimos. Adicionalmente, también puede contribuir a identificar estudiantes que son discriminados por la orientación sexual.
La procedencia de origen rural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajamos esta interculturalidad? Miren, es complejo, pero es un abordaje muy básico. Quienes vienen de comunidades necesitan estar orgullosos de lo que trae su comunidad y muchas veces cuando unimos a los estudiantes que son de Lima con los que vienen de otras regiones y hacen un intercambio de lo que es su cultura, de lo que trae cada cultura como riqueza, de las diferencias que tienen, de lo que los une. Es un intercambio tan rico que terminan valorándose unos a otros, aprendiendo unos de otros, y es una riqueza, como les digo, que son competencias para la vida así, total. Estudiantes con alguna condición, ¿verdad? También, ¿qué pasa con estudiantes con alguna condición? Que fíjense que esto implica un trabajo a nivel de institución, porque es una sensibilización a estudiantes, a docentes, a tutores. Los tutores obviamente tienen un rol protagónico, pero no es que es un trabajo aislado, ¿verdad? Es un trabajo vinculado, ¿no? Con otros profesionales, otras instancias internas o externas. Aquellos con discapacidades o necesidades especiales, ¿quién los ayuda a navegar en este importante periodo de sus vidas? ¿Quién los puede ayudar? La diferencia se da cuando la tutoría se percibe como un componente importante de la vida universitaria institucional. Entonces, la tutoría es importante, obviamente, no es un tutor solito frente a un aula. Estamos hablando de un sistema de tutoría universitaria que está respaldando a un programa de tutoría que tiene un determinado proceso de abordar toda la problemática estudiantil. Entonces, en este proceso institucional tenemos la problemática, que es el diagnóstico que hacemos de lo que sucede con nuestros estudiantes. En función a ello se identifican las necesidades que provienen de esta problemática, se plantean los objetivos y además, perdón, se plantean los objetivos y en función a ello se establecen las estrategias que van a responder a esa realidad. Todo tiene que tener una coherencia y una claridad, porque muchas veces encontramos formas de trabajo donde quiero aplicar estrategias sin saber siquiera cuál es la problemática que tienen estos estudiantes, ¿verdad? Porque no he identificado las necesidades y por lo tanto la incoherencia me va a traer a un plan seguro muy interesante, pero que no está atendiendo mi verdadera necesidad. Porque lo primero que tengo que hacer es esta caracterización de los estudiantes, ¿no? Este perfil, establecer necesidades de acompañamiento, un perfil con mirada a un perfil de egreso y al mercado laboral en que se va a insertar el estudiante, ¿no? Y además responder con estrategias a estas necesidades de acompañamiento durante la formación universitaria. ¿Qué dificultades pueden interferir con la implementación de una tutoría integral? Pues pueden intervenir esta mirada a la formación universitaria exclusivamente de formación académica, ¿verdad? Puede haber esta mirada rígida, obtusa, que solo focaliza en la formación académica. Puede ser que las dificultades surjan de las características del tutor, que no tiene la capacidad, la competencia para hacerlo porque no se ha preparado para ser un tutor y entonces tomamos como tutor a un docente que por buena disposición que tenga y por excelente docente que sea, no todo docente puede ser tutor, no todo docente quiere ser tutor, porque implica una entrega, implica un compromiso, una capacidad de vincular, una capacidad de apoyar, de servir también. ¿Qué dificultad también puede haber? La diversidad de situaciones a las que se enfrentan los estudiantes versus los escenarios en que los tutores se encuentran preparados, ¿verdad? Entonces hay una diversidad de situaciones, la inclusión, la neurodivergencia, la interculturalidad, la equidad de género, y resulta que para estos estudiantes los tutores no se encuentran preparados. Entonces también hay una situación ahí que atender. La actuación tutorial disociada de la labor docente, ¿no? Tutores que pueden trabajar aislados y no trabaja con el docente. Entonces aquí hay un trabajo que vincula al docente, a los docentes con los tutores, porque la información es recíproca. Los tutores tenemos que saber cómo va el desempeño académico de los estudiantes para identificar esas alertas en el proceso formativo durante el semestre, durante el ciclo, y el docente tiene que saber de nuestra parte qué pasa con ese estudiante, cómo lo puede ayudar. Cuando hay estudiantes neurodivergentes, por ejemplo, necesita el
docente saber qué debe hacer, qué ajustes razonables debe realizar en su práctica para realmente ayudar a ese estudiante que lo está necesitando. O suponer que los estudiantes universitarios no necesitan ayuda, ¿verdad? Es un prejuicio muy grande y obviamente falso. O dificultades institucionales, organizativas y de recursos, ¿no? Cuando hay muy pocos recursos en alguna institución y no se puede dar un programa que realmente sea sistémico, ¿no? Y haga un abordaje sistemático. Clave de éxito comprobados en programas de tutoría universitaria. Bueno, ¿cuáles son? Ustedes ahí las pueden perfectamente leer. Asignación de tutores del primer semestre, ¿no? No que hay que verlos en el segundo. El primer semestre, que es el semestre de adaptación, ahí es donde encontramos el miedo tremendo. Mis habilidades sociales me permiten relacionarme, qué miedo me da o qué pasa, estoy viviendo solo, sola, cómo aprendo a hacerlo, qué difícil es este curso, no lo puedo entender o estas evaluaciones son muy complejas, ¿cómo llego yo a responder? Es decir, desde el primer semestre sesiones periódicas de seguimiento académico, vincularnos con servicios de orientación psicológica y trabajar ahí a la par. Estudiantes avanzados se convierten en tutores de alumno de primer año. ¿Cómo yo organizo una tutoría entre pares? Uso plataformas digitales para el seguimiento del progreso del estudiante. Sentido de comunidad, redes de apoyo, sentir que yo pertenezco a esa institución, que esa institución me da, me ayuda, me apoya, soy parte de. Adaptar la tutoría a las necesidades individuales de los estudiantes, saber qué necesita, por lo tanto, diagnosticar adecuadamente, trabajar de la mano con docentes y medir el impacto de la tutoría para mejorarla constantemente, ¿verdad? O sea, los programas, los planes de tutoría que se implementan, se evalúan y se mejoran. ¿Qué necesitamos para atender esta realidad? Tutores que cubran un perfil determinado y que cuenten con una serie de competencias socioemocionales que les permitan afrontar los retos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la capacitación para el ejercicio de la tutoría, que resulta que no siempre es la más adecuada y se establece una brecha entre lo que debe ser y hacer el tutor y lo que es y hace en la realidad. Entonces necesitamos un tutor preparado para el cambio de perspectiva, para invitar al estudiante a ver la situación desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso necesitamos, un tutor que logre hacerlo, si no el estudiante se queda con su perspectiva y resulta que no es capaz de salir de una situación que complica, que no es favorable para su desempeño personal, social ni académico. Y por tanto, ese tutor necesita competencias, relacionarse constructivamente con los estudiantes, un estilo de liderazgo positivo, en un clima de confianza, con alto grado de madurez. Y miren, les coloco acá varios autores porque todos coinciden, ¿verdad? Un tutor que tenga autoestima, empatía, equilibrio emocional, capacidad de relación interpersonal, que pueda motivar a los estudiantes, que sea creativo, que eleve la autoestima de los estudiantes, que contribuya a la solución de problemas. O necesitamos esas competencias que son fundamentales. Un tutor que pueda realizar una tutoría individualizada para identificar la necesidad del estudiante y que haga que el estudiante regrese, porque cuando el tutor no está capacitado, el estudiante no va a regresar o tal vez ya no regrese porque ya no necesita ayuda, porque le aclaró el panorama en una sesión que puede darse. Hay estudiantes que solamente necesitan un pequeño empujoncito para salir de una situación compleja, ¿no? Pero eso puede pasar. Pero hay estudiantes que pueden decir, pero es que mi tutor mira el reloj a cada momento, pero es que mi tutor, yo llego la siguiente semana y resulta que no sabe nada de lo que le respondí la semana anterior y yo siento que estoy otra vez con una persona nueva y que tengo que volver a contar todo. Entonces, un sentimiento de no ser atendidos, de no ser entendidos, de no ser valorados. Un tutor que desarrolle una tutoría grupal para el aprendizaje colectivo, para que el estudiante desarrolle habilidades interpersonales, que se dé cuenta eh, que tiene competencias, que tiene fortalezas, que le haga ver las fortalezas para que tenga la seguridad de interrelacionarse consigo mismo y con los demás. Un tutor que logre unir esta forma de trabajo de tutoría entre pares que está demostrada, que tiene un gran alcance, que es importantísima, que desarrolla competencias tanto en tutores como en tutorados
¿no? Y sobre todo que también si hay pocos recursos, pocos tutores, los tutores están ahí para hacer un monitoreo, pero tenemos a tutores pares que conocen sobre determinadas asignaturas que son específicas y que van a hacer un trabajo con sus tutorados, que pueden ser del mismo ciclo o de ciclos inferiores, ¿verdad? Entonces ahí va esta importancia de esta tutoría entre pares. Bueno, y vamos avanzando ya para terminar. Un tutor que desarrolla un trabajo integral y que en su plan de acción tutorial, además de todo lo dicho, logra trabajar en un enfoque para evitar la deserción. Logra trabajar la equidad de género, la inclusividad, la interculturalidad, la adaptación. Repetimos, no es que esté solo frente a todo eso, sino que la institución, la que este sistema de tutoría lo respalda y es un trabajo de un equipo de tutores de diferentes facultades que alinean su trabajo para abordar las situaciones de vida de los estudiantes. Bien, entonces con esto terminamos justo en el momento en que habíamos quedado, Claudia. Sí, correcto, magíster. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Justo aquí tengo una duda de Mercedes Neira. Ella nos comenta, buenas noches, recién ingresado y cuento con una duda. ¿Qué métodos innovadores están utilizando en la tutoría universitaria? Bueno, mira, si es que nosotros vamos a ver qué cosa es lo innovador, ¿verdad? Pero la tutoría universitaria tiene un objetivo y es el acompañamiento. O sea, realmente lo más cercano tiene que haber y lo ideal es un acompañamiento presencial de una persona que esté preparada, eso es lo fundamental. Ahora, que pueden haber innovaciones en función a que de repente puedo utilizar plataformas para el seguimiento, lo puedo hacer. Puedo hacerlo, ¿verdad? Que puedo utilizar la virtualidad para formar al estudiante de repente en conocimientos, en forma de mirada, y puedo utilizar una serie de videos, de podcasts, puedo utilizar una serie de repente, programas que puedan hacer que el estudiante visualice, escuche experiencias de otros, que pueden hacer que cambie de enfoque, eso podría hacerse. No nos olvidemos que este trabajo tiene que ver con el ser humano. Así que de innovador sí puede tener este uso de la tecnología. Podemos usar la inteligencia artificial para determinados aspectos. De repente queremos trabajar con un estudiante que a lo mejor necesita una mirada hacia una forma, de repente, a ver, no es una persona que haya organizado su tiempo. A lo mejor puedo preguntar a la inteligencia artificial, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuáles son las herramientas virtuales que puedo encontrar en Internet y que me van a permitir a mí utilizarlas para hacer que este estudiante a través de su teléfono tenga organizadas sus tareas y el teléfono le alerte, le dé una llamada para que pueda hacerlo? Eso lo puedo hacer. El punto es que yo tengo que identificar en ese estudiante el problema que tiene, tener la suficiente empatía para reconocer la situación que vive y de ahí me puedo agenciar de diferentes formas para darle una solución. Pero lo fundamental va a ser el vínculo que establezca con él. Qué tan importante se sienta para mí, qué tan auténtica siente mi preocupación, qué tanto interés siente que tengo sobre él. Entonces, yo puedo buscar formas para ayudarlo, sí. ¿Puedo hacerlo de manera digital? Sí. La mejor forma que puedo hacerlo está en la forma presencial, en el contacto, en la mirada, en mi comunicación verbal y no verbal. Sí, eso también es fundamental. Mm. Perfecto, magíster. Esperamos, Mercedes, que haya sido resuelta tu duda. Por interno, bueno, no me mencionó el nombre, pero también tengo otra consulta. Magíster, me menciona, buenas noches, tengo una consulta. ¿Qué habilidades debe tener un tutor para guiar eficazmente a los estudiantes? Creo que esta respuesta ya se ha dado durante la ponencia, pero si desea agregar algo más, magíster, para Yo responder. creo que todo lo que se ha dicho, pero yo creo que básicamente es autoconocimiento. Yo creo que ahí parte todo, porque ¿qué pasa si yo creo, ¿no? De haber desarrollado la empatía, la capacidad de comunicarme? El autoconocimiento es fundamental. Si yo soy un tutor, una persona que de repente, por muy brillante que sea académicamente, tengo la creencia y tiendo a minimizar los aspectos positivos de las personas y de repente darle demasiada importancia a lo negativo, eso va a ser
catastrófico para los estudiantes, ¿verdad? Si soy una persona que tiende a ser de pensamientos muy rígidos y por tanto tengo formas de pensar y le digo la receta al estudiante, mira, haz esto, esto y lo otro, paso A, paso B, paso C. Y si el estudiante me plantea una forma distinta, mi pensamiento rígido me lleva a cuestionarlo, a juzgarlo, y obviamente eso me desvincula del otro ser humano y por eso creo que lo más importante es el autoconocimiento, ¿no? Partir de ahí, de cuestionarme, de formarme yo, y de ahí van a venir por sí solas las demás competencias o habilidades socioemocionales. Correcto, correcto, magíster. Tenemos un par de preguntas más. Alex Gianmarco nos consulta, ¿cómo trabajar la inclusión de interculturas sin tratar de enajenarlas, respetando la cultura de cada estudiante? Bueno, la inclusión implica realmente todos tenemos que estar incluidos, ¿verdad? Y por lo tanto es un ambiente de respeto mutuo. A ver, si lo vinculamos con la interculturalidad, ¿cómo trabajarla? ¿Qué es lo que nos ha resultado? Pues a trabajar talleres, por ejemplo, donde se tenía que promover eh, por ejemplo, a ver, de repente un taller de tejido, un taller de diseño y pintura, donde estudiantes de otras comunidades amazónicas, por ejemplo, podían enseñar a sus pares cómo se hacían diseños determinados, cómo se tejía, ¿no? Y qué hacían. Entonces había una unión de estudiantes que venían de diferentes zonas del país y los que estaban en Lima. Y ese apoyo mutuo, eso yo te enseño, esto es así y en mi región se hace de esta forma, y el estudiante de Lima sorprendido por lo que se hace, dándole el valor a ese nuevo aprendizaje, o la etnomatemática, que también es una forma de aprender la matemática con estas herramientas y estos métodos que son ancestrales y también tienen que ser valorados. Entonces el estudiante de la zona urbana tiene algo que ofrecer, obviamente, y su par de las zonas que vienen de otras regiones de nuestro país, pues también van a tener su aporte y dar valor. Entonces, ¿qué te muestro? ¿Qué te enseño para que aprendas a valorarme? Para que aprendas a valorar lo que yo traigo, lo que yo aprendí, mi forma de pensar que es distinta a la tuya, pero que también tenemos aspectos comunes. Entonces, lo único que va a resultar es la interrelación, ¿no? Cómo se unen en ese tipo de talleres, cómo se conectan en actividades que son colectivas, donde están todos juntos y pueden formar equipos indistintamente y van jugando, y esas actividades lúdicas lo llevan a actividades artísticas donde hay diversión, donde hay unión, donde te sientes parte de un grupo que te acepta, ¿no? Así en términos muy básicos. Muchas gracias, Alex Gianmarco, por tu consulta. Tenemos otra pregunta más. Magíster de Jessy Minchola nos pregunta, ¿qué proyectos sugiere que se pueda proponer en un programa de tutoría y qué agentes son básicos para ese proyecto? ¿Qué proyecto dentro de un programa de tutoría? Miren, en un programa de tutoría podemos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Y esto viene de las problemáticas, por ejemplo, una sexualidad saludable. Una sexualidad saludable, ¿qué implica? Implica todo un conocimiento acerca de quién es la mujer, de quién es el hombre, por qué esta equidad es fundamental. Entonces te va a enseñar a tener una relación justamente donde las diferencias están en aspectos, pero que no tiene que ver nada con la valoración que tiene cada ser humano. Y esto va a depender, obviamente, de la carrera profesional, ¿verdad? Esto va a depender de la carrera profesional porque no todas las carreras profesionales van a optar. Uno de los aspectos fundamentales, por ejemplo, en educación, implica que los niños, por ejemplo, que nuestros estudiantes van a formar, ¿qué es lo que tienen como claridad respecto a la orientación sexual en función a las situaciones que vivimos en la actualidad y a estas distorsiones que pueden hacerse? ¿Cuál es el marco conceptual? ¿Cuál es el marco axiológico que necesitan los estudiantes para formar a otros niños? Entonces, obviamente va a depender del propósito que tenga la carrera profesional, ¿verdad? Sí, correcto, Magíster, totalmente de acuerdo. Eh, una consulta más. Ingrid Quiñones nos dice, ¿cómo elaborar un plan de acción tutorial en medio de la diversidad de estudiantes, especialmente estudiantes
de universidades públicas? Bueno, bueno, esa es una pregunta bastante larga. Un plan de acción tutorial de neurodiversidad. Obviamente tenemos nosotros que entender que nuestro diagnóstico lo dice todo y nuestro diagnóstico implica saber y encontrar la información y esa información se encuentra porque nosotros aplicamos instrumentos, porque esa información nos viene de docentes, de otros tutores, la información de otros planes de otros años, ¿no? Entonces todo eso tiene que ir alimentando nuestro diagnóstico actual y en función a ello tenemos que encontrar dónde está la diversidad, los estudiantes que justamente vienen de regiones de otros lugares de nuestro país, cuáles son los estudiantes que tienen condiciones, ¿no? De repente, o discapacidades, cuáles son, qué van necesitando. Entonces, un plan de salud tutorial quiere decir que yo tengo que poner la mirada y atender la necesidad según aquello que observo, según aquello que he evaluado. Entonces, mi evaluación, mi diagnóstico, mi caracterización me va dando justamente una información clara de la población, del perfil que tiene y según esa necesidad detectada, yo tengo que apuntar a ofrecer la ayuda que se requiere. Así que si yo, por ejemplo, estos son los estudiantes que vienen de otras regiones y son estudiantes que van a empezar a vivir solos, entonces yo voy a tener, ¿cómo atiendo en mi plan de acción? Pues atender precisamente este aprendizaje de vivir solos y qué requiere. Y son estudiantes que necesitan tutores pares para que los acompañen y les den la mirada que ellos tuvieron para aprender a circular en Lima, a ver qué era propicio, qué fue adecuado, qué no, cómo hicieron para adaptarse a la vida universitaria en un lugar diferente. Entonces ya necesitan tutores pares porque va a ser bien para este aspecto. Entonces mi caracterización lo dice todo y sobre ella voy a trabajar. Perfecto, magíster. Muchas gracias, Ingrid, por tu consulta. Y como última pregunta, para cerrar ya esta ronda de preguntas, ¿cómo podemos abordar, bueno, Malisa nos pregunta, ¿cómo podemos abordar un caso de Asperger, ingresante en medicina humana, cuando los padres no aceptan la condición e insisten que se brinde el servicio académico? Bueno, un estudiante con trastorno de espectro autista y los padres no aceptan, qué complicado, ¿verdad? Bueno, acá, claro, es un trabajo y el trabajo de atender a un estudiante con esta condición implica obviamente que haya en principio un informe médico, ¿verdad? Un informe de un especialista que nos permita realmente tener sustento a esa condición. Y sobre eso ya se hace un plan individualizado con ajustes razonables para el estudiante. Pero si los padres no aceptan, el estudiante no quiere ninguna ayuda porque los padres influyen en él, entonces si el estudiante no quiere ayuda, esta situación de ofrecer ajustes razonables a estudiantes que tienen determinadas condiciones es voluntaria. Nadie lo puede obligar. Y entonces todo parte de ahí. Tenemos que hablar con los padres de familia, tenemos que hacer una reunión con padres de familia, con tutor, con consejero, con el mismo estudiante en algún momento, para convencerlos de las consecuencias y persuadirlos, porque hay consecuencias de que un estudiante no reciba ayuda y esté en un plano y en un contexto que es demandante, y por tanto la condición no va a recibir ningún ajuste razonable de parte de los docentes, así que si estás ansioso, si en este momento no toleras hacer trabajo de grupo o que te diga de un momento a otro que tienes que exponer porque eso te perturba, porque te rompe el esquema, te rompe la estructura, si el docente no tiene ningún conocimiento, pues le va a poner un cero y eso va a generar finalmente una deserción. Así que es un trabajo de mucho cuidado primero con los padres, ¿no? Listo, magíster. Bueno, hemos cerrado la ronda de preguntas. Bueno, acá tenemos una consulta para cerrar ya. Vamos a responder, no sé si podamos realizarlo, magíster, de Jessie Minchola. Ella nos pregunta cuál es el periodo de tiempo que un docente debe ser tutor, así para hacer una respuesta El un poco periodo de rápida. tiempo en que un docente, perdón, De, periodo de tiempo que un docente debe ser tutor. Bueno, no hay ningún periodo de tiempo en que un docente debe ser tutor, ¿verdad? No, no hay ningún periodo. Eso va a depender, pues, de que
de que asuma la tutoría. Estas son a veces los modelos universitarios pueden ser del mismo tutor en todos los años. Para otros no les parece que sea todos los años para que haya un cambio. El mismo estudiante tiene derecho a cambiar de tutor si así lo decide. Entonces no hay un tiempo determinado. Puede ser un ciclo, puede ser un año. Eso va a depender, ¿no? De diferentes condiciones. Hay tutores que son amados y queridos por estudiantes y los quieren toda su vida y pueden tenerlo porque es un acompañamiento beneficioso para ellos. O sea, va a depender de varios factores realmente. Correcto, Magíster. Antes de responder la última pregunta de Alex, de Marcos, no sé si me permite pasar a la parte comercial, por favor, Magíster. Sí, sí, hay una pregunta más. Yo quisiera de una vez responderla, por favor, para Sí, ya cerrar mi participación. sí, claro, Magíster. Adelante. Nos consulta Alex Gianmarco, nos dice cómo trabajar el bullying universitario que podemos hacer como docente, ya que es fácil derivarlo a psicología. Uy, bueno, al tratar el bullying, ¿qué es lo que sucede? Acá necesitamos nosotros aplicar estrategias de prevención porque no en toda la universidad hay bullying, ¿verdad? Ahí necesitamos la prevención, pero también hay necesidad de intervención porque ya hay una conducta desadaptativa, ya hay una conducta indeseable de acoso y que además es una falta grave. Aquí sí, bien hay que aplicar el reglamento, también que hay que mirar este tipo de acoso, este tipo de conducta porque obviamente va a implicar un trabajo no solo de tutores, sino también de psicólogos, de consejeros, porque hay un profesional que se está formando para cubrir una necesidad en una sociedad. Imaginemos entonces que haya acoso escolar en estas edades que esperamos un nivel de madurez y equilibrio distinto. Entonces ahí hay un trabajo en conjunto. ¿Bien? Bien, perfecto, Magíster. Muchas gracias por todas las preguntas y las consultas que he realizado. Voy a pasar rápidamente a la parte comercial, si me permite un momento, por favor. Claro. Voy a comenzar a proyectar. Perfecto, no sé si se logra ver mi pantalla. ¿Me confirma, Magíster, por favor? Sí, sí se logra ver. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ya se mencionaba al inicio de este evento, está realizado o está organizado por el Diplomado en Tutoría Universitaria, que cuenta con el siguiente horario, son los viernes de 7 a 9 p.m. y bueno, va a contar con 25 vacantes y la modalidad va a ser virtual. Las inscripciones, bueno, son hasta el 7 de abril. Las publicaciones de los resultados van a ser hasta el 14 de abril. La matrícula es el 15 al 16 de abril, el inicio de clases es el 26 de abril. Actualmente contamos con un beneficio exclusivo, Discúlpame, lo que sí 15% de descuento. no está avanzando tu presentación, no avanza, se ha quedado en la primera lámina. A ver, voy a Sí, puedes verificarle. ponerle modo presentación. Y ahora se ve de En nuevo. modo presentación, porque no está en modo presentación. Ser de un momento. Ahora se ve en modo presentación o no se puede ver. Todavía, pero de repente anda avanzando la sí para que puedas dar el mensaje, pero no sale, no sé por qué. Yo lo veo en modo presentación, pero ya. En todo caso, lo voy a proyectar de esta manera. Como les mencionaba, está organizado este evento por el Diplomado en Tutoría Universitaria. El horario es los viernes de 7 a 9 p.m. y cuenta con 25 vacantes y la modalidad virtual. Vuelvo a repetir el tema del cronograma. Las inscripciones son hasta el 7 de abril. Las publicaciones de resultados son del 14 hasta el 14 de abril. La matrícula es el 15 al 16 de abril. Inicio de clases es el 26 de abril. Actualmente contamos con un beneficio exclusivo del 15% de descuento. Y bueno, este beneficio es hasta el 3 de marzo.
Este beneficio es exclusivo netamente para los participantes de este evento. Si desean más información, pues lo pueden consultar a través de nuestra asesora comercial, que es Sara Fernández. Pueden escanear el QR que está proyectándose en la pantalla y también escribirle su número y su correo electrónico. Magíster, no sé si desea agregar algo al final para poder cerrar el evento. No, no, la verdad es que agradecer, las preguntas son muy interesantes y muchas gracias, ¿no? Por la presencia. Eso es todo. Gracias también a ti, Claudia. Muchas gracias, Magíster, y los invitamos a inscribirse al diplomado mencionado de tutoría universitaria. Muchas gracias a todos por su presencia y buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto.